Antes de empezar, recuerden dejar su like y comentario, además de suscribirse al canal si no lo han hecho todavía, para que puedan estar al tanto de cuando subo nuevos capítulos, tanto de esta historia como de mis demás historias. Sin más que decir, empecemos. Luchando por la esperanza. Las semanas pasaron lentas, llenas de los interminables sonidos de la batalla en la superficie del planeta muerto. La noche estaba nublada, mientras la lluvia ácida caía sobre los combatientes, no siendo nada más que una ligera molestia para ellos. Un rayo cayó en la distancia, su estruendo resonó por todo el lugar, pero fue confundido con el sonido de los disparos de las baterías de artillería que eran usadas por los leales para mantener a raya a las fuerzas traidores. Macarius gruñó cuando uno de los edificios cercanos explotó a causa de un misil disparado por un tanque. El sargento de la Guardia Imperial, ahora ascendido a capitán de esta misma en superficie, se cubrió detrás de una barricada creada a base de escombros. Su ojo biónico le permitió ver a los traidores al otro lado del campo de batalla con facilidad. Carguen las balsas de artillería. Acaben con esos blindados, ordenó el hombre. Sus hombres no tardaron en hacer lo ordenado, moviéndose con facilidad practicada mientras cargaban otra andaba de explosivos en los cañones. El resto de guardias mantuvo una constante ráfaga de disparos láser sobre las posiciones traidores, mientras otros pocos mantenían el fuego de contención con sus volters montados. Macarius calculó la distancia entre ellos y las fuerzas del Señor de la Guerra con la ayuda de su ojo, solo para comenzar a dictar las coordenadas con voz fuerte y clara. Los artilleros comenzaron a mover ligeramente las baterías de artillería, esperando la señal de su capitán, y cuando Macarius vio cómo los tanques y blindados de los hijos de Horus comenzaban a avanzar lentamente, gritó con fuerza: ¡ahora! La tierra tembló y un sonido ensordecer llenó su posición cuando los cañones fueron disparados. Los guardias no parpadearon, ni se movieron cuando las posiciones frente a ellos estallaron repentinamente. Aquellos que llevaban puestas sus máscaras fueron capaces de distinguir cómo las figuras de los astartes eran destrozadas por las bombas, mientras que los blindados menores explotaban en una lluvia de fuego y escombros, pero para su desgracia, los Vaneblades siguieron avanzando, sin importarles la muerte de sus compañeros, y sus armas abrieron fuego contra los leales. ¡Cúbranse!, gritó Macarius rápidamente, antes de saltar detrás de su cobertura, cuando los disparos Volter volaron sobre su cabeza. Varios de los guardias fueron destrozados cuando las cargas explosivas entraron en contacto con sus cuerpos. Otros pocos tuvieron la suerte de cubrirse y moverse para intentar detener el avance de los Vaneblades. Macarius se arrastró por el suelo fangoso hacia una de las cajas de suministros, en donde se encontraba un pequeño detonar. Levantándose una vez que llegó a un lugar seguro de los disparos, miró por un pequeño orificio hacia los blindados, y esperó el momento adecuado para apretar el detonar. Otra explosión sacudió a los Vaneblades, solo que esta vez, sí logró infligirles daños severos, lo suficientes como para obligar a los astartes, que viajaban en su interior, a bajarse para enfrentarse directamente en contra de los humanos. Uno de ellos, quien portaba una coleta roja en su casco, miró a la posición leal con un gruñido en su garganta y levantó en alto su hacha de energía para bloquear un disparo que venía a su cabeza. Los astartes, liderados por el portador del hacha, comenzaron a abrirse paso a un ritmo alarmante. Los miembros de la guardia no se dejaron intimidar por las figuras cada vez más cercanas de los astartes. En su lugar, prepararon las bayonetas de sus armas, a la vez que intentaban acabar con la mayor cantidad de ellos con sus armas más pesadas. Pero claro, no era fácil mientras los Vaneblades, que aún poseían sus armas operativas, descargaban ronda tras ronda de balas Volter sobre su ubicación. «Capitán, los tenemos encima», informó Macarius a través de su voco, a la vez que desenfundaba su espada sierra. «Entendido, vigilen los cielos», fue la respuesta que recibió el capitán de la guardia, que saliendo del interior de su cobertura, comenzó a dictar órdenes. «Listos para el combate, mantengan las posiciones y no dejen que el miedo les domina», exclamó Macarius mientras afirmaba el agarre sobre su espada y pistola Volter. El sonido de los pasos pesados de los astartes se volvieron perfectamente audibles cuando los Vaneblades cesaron sus disparos.
No pasó mucho tiempo cuando por encima de la barricada improvisada aparecieron los astartes traidores, quienes no tardaron en abrir fuego en contra de los leales. El astartes que lideraba la carga se abalanzó sobre los hombres y mujeres que intentaron plantar cara frente a él, pero su hacha atravesó con facilidad sus cuerpos, la sangre siendo lavada de su arma y armadura por la lluvia que caía. Detrás de los astartes saltaron los guardias, que seguían al señor de la guerra. Casi de inmediato, se vieron enfrascados en una violenta batalla de bayones y espadas. Siendo los astartes quienes se mostraron dominantes en todo momento, pero a pesar de ello, no se vieron libres de bajas cuando los guardias más valientes se inmolaron a sí mismos, llevándose a las astartes con ellos. Macarius pateó el cuerpo decapitado de un hombre y disparó 2 ráfagas en dirección de otros 2, sus ojos se mantuvieron centrados en el astartes, que portaba el hacha en todo momento, quien la usó para partir a 2 de sus hombres por la mitad y levantó a otro con su cabeza, antes de romperle el cuello de forma aburrida. Sin vacilar, Macarius apuntó su arma hacia el astartes y le disparó. Como era de esperarse, su disparo no infligió daño alguno a la armadura del astartes, quien lo volteó a ver con desdén, como si no fuera más que un insecto que se interponía en su camino. El astartes avanzó lentamente, sus pasos resonando incluso con la lluvia. Sus hermanos se pararon a su lado para observar a los pocos guardias que restaban, quienes a pesar de sus pérdidas, no bajaron sus armas. Sus esfuerzos son inútiles, ríndanse y les otorgaremos muertes rápidas e indoloras, dijo el astartes con desinterés. Nadie dijo nada. Macarius dio un paso al frente, quedando delante de sus hombres y apuntó al astartes con su espada. Jamás nos rendiremos a las fuerzas del traidor, tú y el resto de la escoria traidora morirán aquí, dijo Macarius con una mirada desafiante, pero solo recibió una carcajada de los astartes, mientras que sus contrapartes humanas se mantenían en silencio. Grandes palabras provenientes de un cadáver, dijo el hombre antes de dar un paso, pero se detuvo cuando un ligero zumbido llegó a sus oídos y cuando levantó la mirada, sintió que sus ojos se abrían con alarma. Por el emperador. Fue el grito que resonó en el lugar, cuando docenas de astartes leales descendieron de los cielos nocturnos con sus mochilas de salto rugieron, acompañadas del sonido de las espadas sierras. El primero en tocar la tierra fue un astartes de armadura verde, su casco siendo modelo Corvus, que poseía una cresta roja. El astartes dejó escapar una onda de choque cuando impactó el suelo con su puño, enviando a algunos traidores a deslizarse por el suelo, mientras que los guardias fueron enviados a volar y estrellarse contra los edificios destrozados y sus escombros. Sus hermanos no tardaron en aterrizar a su lado, los LEDs carmesís de sus cascos brillando en la oscuridad de la noche, mientras las llamas provocadas por los explosivos empezaban a expandirse por el campo de batalla. Sin piedad, sin misericordia, acaben con los enemigos del emperador, ordenó el capitán de los leales, y desenvainó su espada de energía, la hoja atravesando el pecho de uno de sus hermanos. Otro movimiento y la cabeza de otro traidor se desintegró por el disparo de plasma de su pistola. Macarius y sus hombres se lanzaron al ataque con una furia renovada. Más pronto de lo esperado, la contraofensiva leal acabó con gran parte de los traidores. Y justo a tiempo, ya que más transportes enemigos habían comenzado a aproximarse a la zona del combate, pero no eran los únicos. Desde el interior de la ciudad, una gran marea verde de astartes empezó a acercarse. Los primeros en llegar fueron los Dreadnoughts. Sus armas pesadas rugieron, destrozando los tanques y filas de los traidores, que habían comenzado a acercarse cada vez más. El capitán leal bloqueó el estoque del capitán traidor, su espada y hacha se encontraron en mitad de cada embate. Tú y el resto de leales luchan por una causa perdida, para el final del día, estarán todos muertos, exclamó el traidor con furia, que era reflejada en sus ataques. No mientras uno solo de nosotros viva, incluso si caemos hoy, mientras un solo leal viva, Horus habrá fallado, replicó el leal, desviando el tajo de su hermano traidor y cortando por la mitad del codo el brazo del otro capitán, quien gritó cuando su brazo, con el que sostenía su hacha, cayó al suelo.
usó el dolor para aumentar su furia y usó su brazo restante para lanzar un golpe a la cara del leal, pero su furia y el dolor habían hecho que sus movimientos fueran descuidados, lo que provocó que su hermano leal se moviera a un lado, antes de clavar su espada en su hombre y con un movimiento fluido, arrancó la extremidad del cuerpo. El traidor cayó de rodillas, el dolor que inundaba su ser era insoportable, pero se negó a gritar. «Vamos, acábalo, ¿o acaso eres incapaz de hacerlo, preguntó con enojo, en un intento de sacar de quicio a su hermano leal una última vez. «No seré yo quien acabe con tu mísera existencia». Fue entonces cuando el traidor pudo ver a Macarius acercarse con su espada sierra vibrando, sus cuchillas danzando mientras aún eran manchadas por la sangre de sus camaradas. Macarius levantó su espada en el aire e ignoró los insultos del Astartes, bajando su espada sobre la cabeza de este, no mostró reacción cuando su rostro fue manchado por la sangre del marine, los dientes de su espada cortando a través del casco, el cráneo y la materia gris del hombre. Desalojando su espada del cráneo del ahora muerto Astartes, pateó el cuerpo inerte, haciendo que cayera sobre su propia espalda. «Esta guerra todavía no se acaba», susurró el hombre de ojos desiguales, viendo cómo las fuerzas del architraidor comenzaban a acercarse. «No, y no lo hará pronto, así que será mejor que estés listo, Macarius», respondió el capitán, cubriéndose ligeramente detrás de unos escombros, cuando los disparos comenzaban a caer sobre su posición nuevamente. «Que el emperador nos proteja, Asterión», respondió Macarius después de unos momentos. Él junto al resto de sus hombres volvieron a sus posiciones anteriores cuando el resto de las fuerzas leales de los lobos espaciales acudieron en su ayuda. Los Dreadnoughts, tanques y escuadrones de destructores hicieron llover cientos de misiles y disparos de plasma sobre los traidores entrantes. En el horizonte, el sol comenzaba a salir, marcando el inicio de otro día lleno de muertes y sacrificios, pero a Macarius no le importó, ni siquiera cuando las fuerzas traidores comenzaron a invadir sus posiciones una vez más. Él solo levantó su pistola y espada, disparando una bala a la cabeza del primer desafortunado que saltó la barricada. El deber solo termina en la muerte, pero incluso después de la muerte, seguiremos sirviendo, recordó las palabras dichas por los Astartes, palabras que había usado como un mantra que lo protegía, palabras que lo habían hecho llegar a donde estaba ahora, y palabras que lo seguían impulsando a luchar. Un segundo, un minuto, una hora, un día más, era todo lo que necesitaban. Si lograban mantener a raya al enemigo, eso significaba el fracaso de los planes del Señor de la Guerra. Y en la mente de Macarius, no había nada más divertido en toda la galaxia, que joder a un primarca y sus supuestos planes perfectos. En el espíritu vengativo, desde la sala de mando de la nave, Horus observó en silencio la superficie del planeta, su expresión era tranquila, casi relajada, ocultando perfectamente la molestia que crecía en su interior. Sus brazos se encontraban cruzados sobre la gran coraza de su pecho, sus ojos enrojecidos observaron la figura de un Astartes que comenzó a acercarse a él. «Malogurst, ¿por qué demonios no han tomado el planeta?», preguntó el primarca con voz severa, mientras su mirada recorría la figura de su hijo, quien inclinó la cabeza ligeramente. «Mi señor, hay un capitán, un hijo del emperador, es quien lidera la resistencia de los leales», respondió Malogurst mientras hacía una ligera pausa, debido a la interrupción molesta de su primarca, que se giró para mirarlo directamente. «Ese hijo del emperador, lo quiero muerte, él junto al resto de sus compañeros deben morir. Ya hemos perdido suficiente tiempo en este mundo», dijo el primarca, la fría ira que brillaba en sus ojos era clara para el Astartes. «Mi señor, también han reportado otro problema», informó el Astartes dubitativamente, recibiendo una mirada que exigía respuestas por parte de Horus. «En toda la flota, se han reportado levantamientos leales entre las filas, han hecho que gran parte de nuestros suministros sean desplegados dentro de las líneas enemigas, junto al despliegue de caballeros». Malogurst se quedó en silencio, en espera de lo que su padre diría, pero solo lo vio entrecerrar su mirada con enojo antes de mirar por encima del hombro, notando lo que parecían ser varias siluetas brillantes que habían comenzado a caer a la superficie del planeta. «Mántenlos a todos, quiero que acaben con todos y cada uno de ellos».
Destruyan todo despliegue de suministros que no sea autorizado, no me importa si tienen que acabar con media flota, háganlo, ordenó el señor de la guerra con voz oscura. Que se haga su voluntad, mi señor, respondió Malogust con voz sombría antes de girarse para cumplir con lo ordenado. Los pasillos del crucero de batalla eran un desastre, los cadáveres tanto de humanos como astartes adornaban los mismos, la sangre derramándose a través de los pisos y las paredes metálicas, acompañadas del sonido de botas moviéndose rápidamente. Un estallido sacudió la nave cuando un astartes detonó una granada, la explosión hizo que otros 2 astartes cayeran al suelo con la sangre derramándose de sus armaduras blancas, el símbolo de los devoradores de mundo a juego con su sangre. Sargento, aquí Cleintos, hemos capturado la sala de mando, dijo una voz joven a través de su comunicador. El devorador de mundos gruñó mientras se escondía en una esquina cuando varios guardias abrieron fuego contra él. Activa los sistemas de armas, abre fuego contra la flota traidora, prepara las naves y el despliegue de suministros, infórmenle a Gabriel y a Xandrek que preparen a los caballeros, ordenó el sargento y tomó sus espadas sierras para partir por la mitad a 2 de los guardias, y de una fuerte patada hizo que el pecho del otro estallara. Astor, muévete, no podremos contener más a los traidores. Otra voz resonó a través de su voco, haciendo que Astor gruñera con molestia. Cuando saltó a un lado para esquivar el disparo de un astartes de la Guardia de la Muerte, sus espadas se encontraron el hacha sierra del otro astartes, pero su furia fue imposible de igualar por el hijo de Mortarion, quien no emitió ningún sonido cuando su pierna fue cortada, seguida de su cabeza. Resiste, Torcan, voy para allá, dijo a través de su voco, escuchando como el sonido de los bolters y la sierra se acercaba cada vez más. Sin detenerse, usó el impulso que llevaba para atravesar la puerta de acero que bloqueaba su camino, haciendo que los astartes que se habían estado enfrentando se detuvieran momentáneamente para mirarlo. Astor no se detuvo, se abalanzó con rugido furioso en contra de uno de sus hermanos traidores, la sangre manchó su armadura blanca, cuando los dientes de la sierra desollaron su ser, siguió y cortó por la mitad a un guardia de la muerte, siguió y cortó el cuello de otro devorador de mundos. La sorpresa inicial había pasado ya. Torcan, un exterminador de los devoradores de mundos, rugió igual que su hermano leal y levantó su hacha sierra de 2 manos para destrozar a otro guardia de la muerte. Muy pronto ambos leales fueron ayudados en sus esfuerzos por otros pocos leales devoradores de mundos y guardias de la muerte. Uno de ellos alzó su guadaña para empalar en el pecho a uno de sus hermanos, que había intentado empalar a Astor por la espalda. No dejes que tu ira te ciegue, Astor, no podemos permitirnos morir en vano. Gruñó el guardia de la muerte con molestia. Silencio, Creel, no tenemos tiempo para discusiones. Espetó Torcan antes de mirar a su hermano. Las cápsulas están listas para el despliegue. La pregunta del exterminador fue respondida con un asentimiento del centurión. Sí, lo está. Los guardias lograron capturar la sala de mando junto al escuadrón de Keltros. Más escuadrones de la guardia están ganándonos tiempo, respondió Astor mientras el grupo de más de una docena de astartes comenzaba a avanzar a través de los pasillos, acabando con rapidez con los pocos humanos que intentaron detenerlos. ¿El archimagos logró acceder al reactor?, preguntó Creel mirando a Astor. Sí, pero están siendo masacrados allí, no tardará mucho para que todos estén muertos y el reactor de la nave explote, y para entonces ya no estaremos aquí. Respondió Torcan con seriedad, antes de doblar en una esquina, encontrándose con varios cadáveres junto a varios astartes haciendo guardia. Capitán. Saludó uno de los astartes a Torcan. Estamos listos para el despliegue. Bien, hay que apresurarnos. Respondió y entró al hangar. Al entrar él y su grupo fueron recibidos por la visión de varios tanques, siendo cargados con cajas de suministros y armas, mientras que varios miembros de la guardia ayudaban a cargar armas en los Thunderhawks. Pero lo que más llamó la atención de los presentes fueron los 2 colosales caballeros, uno de ellos siendo más grande y voluminoso, cargado hasta los dientes de cañones Volter y cañones de plasma, mientras que su contraparte más pequeña estaba armado con un cañón de asalto inmenso, junto a una espada de energía adaptada a su gran tamaño. Mi señor, estamos listos para dar los servicios de nuestra casa.
resonó la voz del caballero más grande. Yo y mi hermano estás listos para la batalla, dijo el otro caballero. Ambos parándose enfrente de Thorcan, quien asintió con la cabeza y apuntó con su hacha en su dirección. Es un orgullo ver que todavía hay personas dispuestas a cumplir sus juramentos al imperio, en lugar de escupir sobre ellos, respondió el Astartes y miró a todos los humanos y Astartes a su alrededor. Todo el mundo a las naves, es hora de repartir justicia en el nombre de los caídos. Los vítores llenaron el hangar, acompañado del sonido de la marcha de Astartes y humanos a las cápsulas de desembarco y las Thunderhawks. Los pilotos de los cazas se prepararon para el despliegue en formación. El sonido de los disparos afuera del hangar llamó la atención de Thorcan, quien apretó los puños al saber que sus hermanos y primos estaban cerca. Debemos detenerlos, tenemos que asegurar el despliegue, comentó Astor a su lado, sus espadas comenzando a crepitar lentamente, pero la negativa del capitán de su compañía lo hizo mirar con confusión y un poco de enojo. No lo harán, respondió Thorcan antes de mirar a Astor a los ojos después de quitarse el casco, revelando su rostro lleno de cicatrices y los clavos del carnicero que sobresalían de su cráneo. Por lo menos si ellos no lo harán, ¿a qué se refiere, capitán?, preguntó uno de los Astartes, quien ya estaba sospechando de lo que el hombre quería hacer. Thorcan se giró para mirar a todos sus hermanos presentes, todos y cada uno de ellos le devolvieron la mirada. Contempló cada uno de sus rostros, reconociéndolos con facilidad, hombres con los que había luchado por siglos, siendo uno de los pocos terranos que aún permanecía con vida dentro de la legión, no pudo sentir un sentimiento de orgullo al verlos. Hombres que habían antepuesto su honor y su lealtad al imperio por encima de la lealtad ciega hacia Angron. Tomando una respiración profunda, los miró. Hermanos de la 12ª Legión, primos de la 14ª Legión, les encomiendo la santa tarea de ayudar a nuestros hermanos en la superficie. De nosotros depende que nuestros hermanos puedan resistir los embates sin misericordias de las fuerzas del Señor de la Guerra. Yo deposito mi confianza en ustedes, para que lleven la luz de la esperanza a nuestros hermanos. Déjate de estupideces, Thorcan, ¿de qué estás hablando?, preguntó Astor molesto, pero no fue Thorcan quien respondió. Él se va a quedar, respondió Krell por lo bajo. Recibiendo la mirada de Astor, Krell miró fijamente al otro Astartes, que pasó a mirar a su hermano y al ver la mirada en sus ojos, se dio cuenta de lo que estaba planeando. No puedes hacerlo, eres el capitán de la compañía, tienes que liderarnos en la batalla, recriminó Astor, negándose a dejar atrás a su capitán, quien avanzó hasta ponerle una mano en el hombro con firmeza. Astor, es lo que debo hacer, para asegurar su llegada segura a la superficie, debe quedarme, respondió con firmeza, viendo cómo el rostro ahora descubierto de Astor se retorcía en una mueca de furia, pero no le permitió hablar. Te conozco desde que eras un neófito, a todos ustedes, comenzó a decir, pasando su mirada por todos los presentes. Sé de lo que son capaces, por lo que han pasado y lo que han tenido que hacer para llegar a donde están ahora. Durante un tiempo, llegué a pensar que nuestra legión estaba condenada, dijo, haciendo que algunos de sus hermanos agacharan la cabeza con frustración. Pero veo que me equivoqué, dijo, haciendo que voltearan a verlo nuevamente. Ahora soy capaz de ver la antigua chispa que una vez nos caracterizó como legión y brilla intensamente en todos y cada uno de ustedes. Siéntanse orgullosos, pues hoy, han vuelto a ser dignos elegidos del emperador, no como devoradores de mundos, sino, como leales perros de guerra, dijo con orgullo en su voz, mientras miraba a los ojos a sus hermanos, hasta que se detuvo en Astor y le entregó un amuleto. Yo, Thorcan, capitán de la 10ª compañía, te nombró mi sucesor, Astor, proclamó para la sorpresa del hombre. Te encomiendo el sagrado deber de guiar a nuestros hermanos en la batalla, así como yo te guié a ti. Una vez terminó, se apartó de Astor y volvió a colocarse el casco. Ahora márchense, hermanos, y cumplan con mi última voluntad como capitán. Vayan y ayuden a nuestros hermanos leales en Isfahan, yo les ganaré el tiempo suficiente para partir. Por un momento, nadie dijo nada, ni los devoradores de mundos, la guardia de la muerte, ni los miembros de la guardia. Ni siquiera los caballeros se atrevieron a decir nada mientras observaban la espalda del exterminador dirigirse a la puerta del hangar con hacha en mano.
Nadie hizo nada hasta que un sonido seco, metálico, inundó el lugar. Todos voltearon a ver de dónde provenía y vieron a Astor con el puño en el pecho. «Vive con honor, hermano», dijo Astor, mientras que a sus espaldas, sus hermanos y resto de aliados copiaron su acción. «Muere con gloria», respondió Torcan por encima del hombro antes de salir del hangar. «Todos, a las cápsulas, listos para la batalla», ordenó Astor al instante, haciendo que todos comenzaran a moverse. Los pasillos fueron inundados con el sonido de los disparos y los gritos de batalla. Torcan se movió con rapidez y una fuerza monstruosa a través de las filas traidoras, su armadura de exterminador bañada en sangre, repeliendo la mayoría de los disparos. Los traidores intentaron eliminarlo lo más rápido posible, pero la fiereza del terrano era imposible de igual o apagar. A sus espaldas, sus hermanos se movieron en sincronía, todos ellos conscientes del destino que los deparaba y de la razón de sus sacrificios. Un disparo de plasma chocó directamente contra la placa blindada del pecho de Torcan, quien se tambaleó ligeramente hacia atrás antes de rugir con enojo y correr en dirección del Astartes traidor. Su hacha atravesó al hombre con facilidad, sus órganos derramándose sobre el piso frío. A quien sea quien esté escuchando esta transmisión, aquí Keltros, capitán de batalla de la Guardia de la Muerte, estamos siendo superados, no podremos resistir, esperamos que hayan logrado desplegarse con éxito. Vamos a estrellar la nave en contra de la fragata de batalla traidor. Para los leales que escuchen este mensaje, el emperador protege. Hermanos. Torcan escuchó la transmisión de Keltros con atención, su hacha cortando a otro Astartes en dos. «Keltros, hermano, la luz del emperador nos espera», dijo Torcan a través del boco. «Dirígete a mi ubicación, una muerte digna nos espera». Torcan, debí suponer que te negarías a irte. «Iremos para allá, resiste, hermano». Torcan solo escuchó a medias las palabras de Keltros. Una tos violenta sacudió su cuerpo cuando uno de los traidores Guardia de la Muerte cortó su costado con su guadaña y al mirar al filo de esta notó un líquido espeso caer de la hoja. Veneno. No le fue difícil saber que era y gruñendo con molestia, tomó a las Astartes por la cabeza hasta de aplastarla como una uva. «Señor, déjeme ver su herida», comentó un apotecario a su lado con voz cansada mientras se acercaba para revisarlo, pero fue detenido por la mano alzada del hombre. «No, déjalo, es inútil», murmuró en voz baja, antes de ponerse de pie y mirar a sus hermanos. Solo quedaban 6 contándolo a él y al apotecario, todos ellos parecían agotados, la mayoría presentaba heridas graves y otros brazos faltantes. «Aquí Astor, logramos el despliegue, buena suerte, hermanos». La voz de Astor resonó a través de sus focos, llenándolos de una sensación de logro al ver que pudieron darles el tiempo suficiente. El sonido de pasos acercándose los hizo mirar hacia uno de los pasillos, en donde vieron a algunos miembros de la Guardia de la Muerte heridos aparecer. Keltros, Horus observó con frialdad varios escuadrones de cazas salir de su nave para interceptar a las naves y cápsulas que habían comenzado a caer en la atmósfera. Una sonrisa de oscura satisfacción apareció en sus labios, pero tan rápido como llegó, se desvaneció al ver como una de sus fragatas de batalla se desviaba de su posición hasta chocar con la que se encontraba a su lado. Sus puños se apretaron con furia al ver los cañones de la fragata comenzaban a destruir sus cazas junto a los pocos cazas que acompañaban al convoy de suministros. «Destruyan esas naves, los quiero muertos, ahora», exclamó con furia, finalmente dejando que su semblante impasible se rompiera. Todas las naves comenzaron a disparar en contra de las cápsulas leales, pero muy pronto los ojos del Señor de la Guerra ardieron en sangre cuando más de sus fragatas comenzaron a explotar. Algunas de ellas, las más pequeñas, comenzaron a abandonar la formación de bloque planetario alrededor del planeta y entrar en la disformidad. Más cápsulas comenzaron a caer a la superficie, una tras otra, haciendo que Horus gritara de furia al ver cómo la mayoría lograban entrar en la atmósfera. Torcan escupió sangre cuando su pecho fue perforado por una espada por detrás, su corazón principal siendo destrozada en el proceso. «Torcan», gritó Keltros al darse cuenta.
El otro exterminado cortó la cabeza del Astartes con su guadaña antes de acercarse a su amigo derribado, que permaneció de rodillas, demasiado cansado y herido para levantarse. Vamos, de pie hermano, esto todavía no acaba, trató de decir Keltros, pero la mano firme de Torcan en su hombro lo hizo detenerse. No, ya se acabó, lo logramos, Keltros, lo logramos, susurró con una sonrisa en su rostro ensangrentado, dejando que Casco cayera a su lado con un ruido sordo. Nosotros ganamos, jaja, rió sin fuerzas mientras su cuerpo comenzaba a debilitarse, el sonido de las pisadas acercándose, volviéndose más fuertes. Solo quedaban ellos dos y entonces, Keltros dejó que una risa saliera de su garganta mayugada. Nunca pensé que moriría al lado de un devorador de mundos, comentó el hombre con una sonrisa en su pálido rostro, dejando su casco de lado y ayudando a Torcan para quedar en una posición sentada contra la pared. ¿Y qué te parece, junto a un amigo?, preguntó Torcan con una sonrisa ensangrentada, sus respiraciones volviéndose cada vez más lentas. Eso suena mejor, respondió en voz baja con una sonrisa de aceptación. Justo en ese momento, los Astartes llegaron al lugar y les apuntaron con sus armas. Ambos capitanes los miraron con tranquilidad y con aceptación en sus ojos, cerraron sus ojos. Y en ese preciso instante, todo explotó. Horus observó en silencio cómo las naves bajo su mando explotaban, iluminando el vacío del espacio de un brillante carmesí. En tierra, Astor y Krell observaron en silencio la explosión junto al resto de sus hermanos. Descanse en paz, hermanos, murmuró Astor con solemnidad y pasó a mirar a las fuerzas leales de los hijos del emperador que habían comenzado a acercarse. Es hora de cumplir con nuestra parte, Astor, que nuestros hermanos sientan orgullo de nosotros, dijo Krell con seriedad, mirando a los ojos a su primo, quien asintió antes de ponerse el casco y caminar hacia el grupo de leales, quien era liderado nada más que por el mismo Saúl y Solazen. Naruto escupió sangre y miró a su alrededor, notando cómo más demonios comenzaban a venir hacia él. Había estado luchando durante bastante tiempo y ya estaba comenzando a agotarse, debido a la sangre que fluía de sus heridas a través de las grietas de su armadura. Apretando el agarre sobre la espada demoníaca, se preparó para otro enfrentamiento. Eso fue hasta que una luz dorada provino de sus espaldas y al mirar hacia atrás, vio como una especie de portal se abría, revelando su cuerpo inconsciente. Es hora de volver, Naruto, tu hogar te necesita, dijo una voz poderosa en su mente, y el rubio supo que su oportunidad de escapar había llegado. Pudo escuchar el gruñido furioso de Corne por la aparición del portal, que hasta ese entonces había permanecido riendo y tratando de convencerlo para unirse a él. Naruto corrió lo más rápido que le permitieron sus piernas a través del campo de batalla, atravesando y cortando a todos aquellos demonios que trataron de detenerlo. Dejando escapar un grito desafiante, el rubio saltó con todas sus fuerzas y observó cómo el portal se acercaba más, pero un demonio se atravesó en su camino, uno más grave, más poderoso y el cual balanceó sus hachas para partirlo en dos. Pensó que no lo lograría, pero entonces, una espada llameante atravesó el pecho del demonio, consumiendo su cuerpo y alma. Naruto observó en silencio la figura imponente del emperador, quien extendió su brazo a través del portal y sin dudarlo ni un momento, la tomó y fue arrastrado a través del portal, con el rugido furioso de Corne al fondo, hasta que el portal se cerró. Y entonces, después de lo que parecía haber sido una eternidad, Naruto abrió sus ojos finalmente. Fin del capítulo.